Buenos días. Bueno, como sabéis, el motivo de la rueda de prensa de hoy es presentar las principales ideas de un informe Elcano que se publica hoy. Un informe que contiene una propuesta de elementos para que la Administración española pueda posicionarse en la construcción de una nueva agenda de desarrollo global que está precisamente gestándose en estos momentos. En definitiva, lo que tratamos de hacer con este informe es responder a la pregunta de qué puede hacer España o qué puede hacer la cooperación española después, la etapa que vendrá detrás de los objetivos de desarrollo del milenio. La presentación que voy a hacer va a ser muy breve y me voy a centrar en realidad en estas cuatro principales ideas. La primera de ellas es que la propia agenda de los objetivos de desarrollo del milenio está llegando a su fin. Termina, de hecho, el plazo para cumplir los objetivos, o el plazo para que culmine la agenda es 2015. Es no solamente necesaria una agenda post-2015, sino que además se está construyendo desde distintos organismos multilaterales, fundamentalmente Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas está siendo muy activo en la formación de una nueva agenda. Y repasaré muy brevemente cómo se posicionó España en la formación de la actual agenda de los objetivos del milenio para, a partir de ahí, poder ofrecer una serie de elementos que sirvan de guía para su posicionamiento de cara a la agenda post-2015. Cabe resaltar también que este posicionamiento es relativamente urgente. La agenda que está en construcción comenzaría en 2015 y probablemente ya para finales de este año o principios del año que viene ya habrá una hoja de ruta trazada en la que España tendrá, o tiene ahora, pero no tendrá dentro de unos meses o dentro de un año, la capacidad de posicionarse y de influir en la formación y en el diseño de esta agenda. Supongo que todos están familiarizados con la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, pero por resumirla, es una agenda que se aprueba en el año 2000, y tras la declaración del milenio de Naciones Unidas, suscrita por todos los miembros de Naciones Unidas, se precisan 8 objetivos globales de desarrollo, que son objetivos sobre todo de carácter social, tienen que ver con objetivos en materia educativa o en materia de sanidad. También se incluye la igualdad de género o la sostenibilidad medioambiental, y además estos 8 objetivos se despliegan en 18 metas y se utilizan 48 indicadores. Lo que quiero decir con esto es que es una agenda bastante integral, muy inclusiva, suscrita por todos los miembros de Naciones Unidas y con objetivos claros, marcados, definidos, mensurables y a cumplir en un plazo establecido de tiempo. ¿Con qué nos encontramos ahora? Pues con un mundo bien diferente del que teníamos cuando a finales de los 90 o principios de los 2000 se forjó esta agenda. Lo que tienen ahí es el ranking de las primeras economías mundiales clasificadas por el Banco Mundial por PIB en términos corrientes, en dólares corrientes, en millones, de dólares corrientes, y ahí podemos observar ya como China es ya la segunda economía mundial. De hecho, de las 30 primeras economías mundiales, 13 de ellas podrían ser ya clasificadas como economías emergentes o en desarrollo, y no solamente China es la segunda economía mundial, sino que la de Brasil ya supera a la de Reino Unido, y la de India y la de Rusia ya superan a la de Canadá. Esta presencia económica o este poder económico se traduce también en una creciente presencia global de las economías emergentes. Lo que tienen en este gráfico es la evolución desde el año 90, es decir, desde la caída del muro de Berlín, de la presencia global, tal y como la medimos en el Instituto Elcano, en el índice Elcano de presencia global, la presencia global de los 5 BRICS. Más allá de la evolución ciertamente atípica de Rusia, en la medida en la que pierde primero presencia con la caída del bloque comunista, que luego va ganando ya configurada en un nuevo país, podemos ver como todos los países, China de forma destacada, pero todos los países van ganando presencia global. No solamente en lo económico, también en este índice calculamos la presencia en materia militar, también la presencia en lo que podríamos llamar dimensiones blandas de presencia o de poder, pues como pueden ser las migraciones, el turismo, la cultura, la ciencia y también la ayuda al desarrollo. En definitiva, lo que ha ocurrido en estos años es que el epicentro de la actividad económica, pero también de forma creciente de la presencia política o de la influencia política, se está desplazando del Atlántico, es decir, del eje transatlántico, Europa-Estados Unidos, al Pacífico.
se han generado una serie de gigantes económicos que también empiezan a desarrollar sus facetas políticas internacionales, y esto incluye también el desarrollo de unos sistemas de cooperación internacional de desarrollo como una forma de presencia global. Es así como surgen los donantes emergentes o reemergentes, puesto que muchos de ellos en realidad nunca abandonaron y de hecho durante la época de los dos bloques mantenían políticas de cooperación relativamente activas, y surge esta dimensión de la cooperación sur-sur, que ya no solamente es importante en lo cuantitativo, sino que es sobre todo importante en lo cualitativo, es decir, está también influyendo y va también a terminar por forjar la nueva agenda global del desarrollo. Este desplazamiento digamos, del centro de gravedad del mundo afecta también a la agenda de desarrollo en la medida en la que afecta también a cómo se presenta o cómo se distribuye la pobreza. Hemos pasado de una agenda de los ODM muy centrada en la pobreza multidimensional, no solamente en la pobreza de ingresos, sino en la pobreza también en el acceso a la educación o en el acceso a la sanidad, que estaba muy localizada en países de bajos ingresos, a que la pobreza pase a situarse fundamentalmente, en términos absolutos, es decir, el número de pobres se encuentra sobre todo en estos países de renta media y en muchos casos en estas economías emergentes. Esto es el resultado del propio proceso de crecimiento económico, es decir, esas grandes economías que vemos como van ganando puestos en el ranking de primeras economías mundiales son países que acogen también grandes bolsas de pobreza. Por lo tanto, la pobreza ya no es un fenómeno exclusivo de los países de renta baja, sino que ya es, y cada vez más, un fenómeno más característico de los países de renta media y de las economías emergentes. Siendo así, pasamos del gran reto de la pobreza al gran reto de las desigualdades. Es decir, lo que empieza a ser cada vez más visible es que si bien los índices de pobreza se estancan o incluso en algunos casos remiten, las desigualdades internas se disparan. Además, esto ya no es un fenómeno exclusivo de algún grupo particular de países, sino que es un fenómeno que se produce en todas las regiones, independientemente de su nivel de desarrollo. Es un fenómeno también cada vez más característico de las propias economías europeas. Por lo tanto, es ya un reto de desarrollo compartido entre los países desarrollados, los países emergentes y los países en desarrollo subdesarrollado. Esto también favorece que en la gestación de esta agenda post-2015 el concepto de los bienes públicos globales vaya ganando cada vez más peso. Es decir, cada vez lo que hay son un mayor número de retos globales a ser compartidos por el conjunto de todos los países que forman la comunidad internacional. Esto también lleva a superar la visión más estrecha de la ayuda al desarrollo. También pasamos de una agenda de los ODM muy centrada en el volumen de ayuda oficial al desarrollo que se destinaba a los países receptores de ayuda, más bien a una agenda de financiación global del desarrollo. Es decir, un análisis o una visión de cómo el conjunto de las relaciones económicas que se producen en la economía mundial pueden tener un impacto, pueden afectar positivo o negativamente a los niveles de desarrollo en los distintos conjuntos de economías. Ante este panorama y ante este cambio de panorama, ¿cómo está reaccionando España y cómo podría reaccionar? Pues para analizarlo primero sería importante perfilar en dos o tres características cómo se posicionó, cómo se ha posicionado tradicionalmente la cooperación española en la agenda de desarrollo. Bueno, esto y es un elemento característico del posicionamiento exterior de España, no solamente de su posicionamiento en la agenda de desarrollo. España ha tenido generalmente una posición de policy taker, es decir, ha dado por bueno, se ha insertado en un marco internacional en el que no aspiraba a influir, que le venía dado y con el que se alineaba o al que se acogía. De hecho, esta visión se permea en los anteriores planes directores de la cooperación española, fundamentalmente en el segundo y en el tercero, en los que se asume la definición de desarrollo, de los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, el desarrollo entendido como desarrollo humano, mejora de los ingresos per cápita, de los niveles de educación, de la calidad de la salud. Esto se plasma también en una actitud proactiva, sobre todo en el tercer plan director, por alimentar esa agenda de objetivos del milenio. Por ejemplo, se crea un gran fondo de los objetivos de desarrollo del milenio financiado por España en Naciones Unidas, pero en realidad tampoco termina de adoptar una visión estratégica, es decir, acepta este marco de forma acrítica y tampoco adopta una visión estratégica dentro de ese marco. No se trata tanto de pensar si España hubiese podido proponer una agenda alternativa, eso no tiene sentido, sino más bien dentro de esa agenda que es muy general, que es muy global,
a qué elementos concretos o a qué metas concretas podría haber contribuido de forma estratégica España. Bueno, pues esto no se define en los últimos planes directores. De hecho, si analizamos el comportamiento de la cooperación española en los últimos años, veremos que ha contribuido a toda una serie de sectores de la cooperación, sin un perfil definido, en algún sector específico, que ha empleado todo tipo de instrumentos de la cooperación, tampoco ha definido un perfil desde ese punto de vista, y sin haber definido tampoco un perfil geográfico, sí es verdad que muestra lo que podríamos denominar, utilizando símil de un concepto económico, unas preferencias reveladas en lo geográfico. Es decir, no es tanto que haya una estrategia geográfica, como que independientemente de cuál sea la estrategia o de cómo se explicite, España acaba siendo un donante fundamentalmente latinoamericano. En este gráfico lo que se muestra es la distribución geográfica de la ayuda española en las 4 regiones de norte de África, África subsahariana, América Latina, el Caribe y Asia. Y se ve cómo destacan particularmente América Latina y el Caribe, que es la línea en naranja, pero también el norte de África, que es la línea en azul más oscuro. Porque tengas en cuenta que es una región que alberga un número de países muchísimo menor, por lo tanto una población menor, y en muchos años, en varios años, el volumen que se destina al norte de África incluso supera el de África subsahariana y en per cápita desde luego lo supera. Siendo así las cosas y teniendo en cuenta cómo cambia el contexto internacional, ¿qué es lo que se plantea desde España? ¿Qué es lo que está planteando la Administración? Bueno, en realidad esto no está suficientemente clarificado. Como es bien sabido, la ayuda oficial al desarrollo española ha decrecido de forma muy contundente en los últimos años. La reducción acumulada podría situarse en torno a un 75%, y a pesar del cambio tectónico del panorama mundial, las declaraciones de los responsables políticos siguen muy alineadas con la visión de la antigua agenda del desarrollo. Por ejemplo, en unas declaraciones recientes del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se hablaba de la necesidad de volver a la senda del 0,7% de la ayuda respecto del Producto Nacional Bruto una vez superada la crisis. Independientemente de la pertinencia o no, o de la necesidad o no de volver a una senda del 0,7, desde luego lo que se está discutiendo en la agenda internacional va mucho más allá que el flujo de ayuda y va más encaminado a esta agenda de la financiación global del desarrollo, de las políticas globales de desarrollo superadoras de esta agenda más específica de la cooperación como una política aislada y de la ayuda al desarrollo como una herramienta también aislada en las relaciones internacionales. En definitiva, existe por lo tanto una necesidad de crear un perfil propio en un contexto mundial del desarrollo y de la cooperación que son completamente diferentes de los que teníamos hace 15 años. ¿Cómo se puede definir ese perfil? Teniendo en cuenta que en los últimos años la cooperación española más bien ha ido acumulando funciones, objetivos, herramientas, más que especializarse o desarrollar una ventaja, un valor añadido, una ventaja comparativa en alguna de ellas. Una posibilidad es asumir las preferencias reveladas. Hemos visto que no las hay en lo sectorial, hemos visto que no las hay en lo instrumental, pero hemos visto que sí las hay en lo geográfico. Y, de hecho, España es un donante de referencia en América Latina, donde además otras comunidades de donantes han ido retirándose en los años 90 y en la década pasada. El contexto es además particularmente favorable a tener un papel estratégico como donante en América Latina, en la medida en la que se difuminan las fronteras entre los países menos desarrollados y los países de renta media, en la medida en la que la desigualdad gana peso político en la agenda y en la medida en la que los pobres cada vez se concentran más en países de renta media. Por lo tanto, es un contexto que favorece a una posición estratégica en América Latina como la de España. Es además un donante europeo, por lo tanto un donante que debe sumarse a la agenda del Consenso de Desarrollo Europeo, a la agenda de la División del Trabajo Europeo, de las ventajas comparativas, y es también un donante tradicional en la medida en la que es un donante OCDE, es decir, no puede identificarse con un donante emergente, puesto que es un donante de segunda generación del CAC y un donante que por todas sus características va a seguir alineado con la Unión Europea y con la OCDE, pero que sin embargo, precisamente a través de esa presencia en América Latina, puede estrechar lazos con esa comunidad incipiente de donantes emergentes y de donantes sur-sur. Puente que no tienen, por cierto, otros donantes europeos u otros donantes OCDE. Puede, por lo tanto, tomar esa presencia en América Latina, también una presencia geoestratégica
clara en el norte de África, que comparte también con muy pocos donantes tradicionales, por ejemplo Francia, y tomar esos rasgos, esas características, como los elementos, los pilares sobre los cuales definir esa posición más estratégica, definir esos objetivos más claros, esos instrumentos más claros, y por lo tanto su aportación al debate internacional sobre la formación de la Agenda Global de Desarrollo. Los primeros pasos serían, por lo tanto, en primer lugar, superar esa visión más estrecha de la política de cooperación como una política de ayuda exclusivamente y pensar, diseñar, en estos momentos en los que cabe pensar en una reformulación o una refundación de la política española de cooperación, aprovechando además el 25 aniversario de la Agencia de Cooperación, pensar en una política de desarrollo en términos más amplios, no solamente una política de ayuda. Esto iría de la mano de elevar el perfil político de la cooperación al desarrollo en este año en el que se aprobará la Ley de Acción Exterior y que se elaborará una estrategia de acción exterior. Es un momento particularmente pertinente para esto, supondría una modernización del conjunto de la acción exterior española y su alineamiento con las reformas que se han producido en los países que solemos tomar de referencia, y sería importante también en el marco de esta nueva agenda promover los elementos más característicos de sus áreas de especialización. Es decir, si España apuesta por convertirse realmente en un donante estratégico, en un donante de referencia en regiones como América Latina o el norte de África, debería también trabajar por el hecho de que los elementos más característicos de los retos del desarrollo y de los retos de la cooperación en esas áreas también ganarán peso en la agenda. Como decía antes, además, precisamente por los cambios en el mapa de desarrollo y por los cambios en el mapa de la cooperación, el contexto ayuda a que España tome ese posicionamiento. Por lo tanto, el órgano de gobernanza, esto estuvo, este elemento que pudo estar en un cierto impasse en los 2 últimos años, sí parece que se está por fin perfilando el protagonismo de nuevo de Naciones Unidas en la gestación de esta nueva agenda post-2015, es una apuesta clara que tendría que tener España. Debería pelear también dentro del debate de cuál debería ser la cobertura geográfica de esa agenda, debería pelear por una cobertura más universal, en la medida en la que además esa cobertura permite superar la vieja dicotomía, además en muchos aspectos una dicotomía bastante artificial, de la divisoria entre los países de renta baja o países menos adelantados y los países de renta media. En la cobertura temática ha habido multitud de propuestas, es decir, prácticamente todos los gobiernos, todos los organismos multilaterales, muchísimos think tanks, están proponiendo contenidos, agendas post-ODM. De hecho, hace pocos días se presentaba precisamente en Madrid el informe europeo sobre los objetivos de desarrollo post-2015. Dentro de las múltiples propuestas, consideramos que sería interesante que España se alineara con aquellas que siguen manteniendo un fuerte énfasis en la pobreza, pero también elevan el perfil de las desigualdades en todas sus dimensiones y ponen en primera línea los problemas medioambientales o los retos medioambientales, pero también elementos económicos estructurales que pudieron estar más olvidados en una agenda más social como fue la de los objetivos del milenio. Por último, respecto a la verificación de los compromisos, la apuesta clara sería por una agenda aspiracional. Es decir, los elementos políticos que se daban a finales de los 90 para construir una agenda como los objetivos del milenio no se dan en la actualidad. De hecho, ha estado incluso en entredicho la misma posibilidad de crear una agenda post-2015. Probablemente una agenda aspiracional sería inviable absolutamente desde el punto de vista político, por lo tanto, España también debería alinearse, una agenda verificable sería inviable políticamente, debería alinearse con una propuesta más aspiracional y por lo tanto más factible desde el punto de vista político. Y yo con esto terminaría la presentación. Muchas gracias.